Suscríbete en YouTube y podcast a La Historia de España, presentada por David Cot. Soy David Cot, presentador de La Historia de España, y este es el episodio extra 12, Tierra de Nadie, el Duero entre los siglos VIII y XI. Este es un episodio extra basado en la tesis doctoral de Iván Pérez Marinas, titulado Tierra de Nadie, Sociedad y poblamiento entre el Duero y el sistema central, entre los siglos VIII y XI. Y bueno, es muy interesante porque haremos un repaso historiográfico sobre qué se ha contado, sobre cómo era esa sociedad y la historia política también de la cuenca del Duero, porque es algo muy misterioso, porque era una zona fronteriza, era una zona que no estaba ni controlada por Al-Ándalus ni por los reinos cristianos del norte durante prácticamente todo este periodo, hasta que los cristianos fueron avanzando poco a poco más y más. Por tanto, es muy interesante ver qué estaba pasando ahí, porque las crónicas apenas nos dan información sobre esta zona que, como digo, no estaba controlada ni desde Al-Ándalus, ni desde Córdoba, ni desde el norte, ni desde Asturias y León. Por lo tanto, vamos allá. Primero, un poco de geografía para situarnos. La cuenca del Duero se sitúa en la submeseta norte de la meseta central y cubre unos 97.000 kilómetros cuadrados, es decir, una gran extensión, limitados por el sistema ibérico al este, la cordillera cantábrica al norte y al oeste por el macizo galaico-leonés, además del sur por el sistema central. Recorre las provincias castellanas y leonesas, desde Soria hasta Salamanca. La mayor parte de la cuenca del Duero, de hecho, está situada en la comunidad autónoma de Castilla y León, y luego pues continúa, pero por el norte de Portugal, hasta desembocar en el Océano Atlántico. El ámbito de estudio de la tesis doctoral de Iván Pérez, se limita a la mitad meridional, es decir, a la mitad sur de la cuenca del Duero, además de los valles de los ríos portugueses de Bouga y Mondego, que están situados un poco más al sur del Duero cuando desembocan ahí por Portugal. Aunque también se habla de la cuenca en su conjunto para así repasar toda la historiografía que se ha hecho sobre la cuenca del Duero. Es un tema interesantísimo, yo creo que cuando habla de ese repaso del estado de la cuestión, es de las cosas más interesantes de esta tesis. Además se incluye las tierras de Medinaceli, aunque son de la cuenca del Ebro, por su estrecha relación con el Duero. Otra cosa referente a la geografía del Duero que es importante es qué concepción tenían las gentes de esa época, tanto desde el punto de vista andalusí como de las fuentes cristianas del norte, sobre estas tierras, esta tierra de nadie. ¿Qué concepto tenían de estas tierras, no? Pues bien, en la concepción histórica altomedieval, las fuentes árabes usaban el término al-Ándalus tanto para referirse a toda la península ibérica, es decir, como un término geográfico para referirse a lo que antes se llamaba España, como para solamente referirse a la zona de dominación musulmana, que es el término al-Ándalus que usamos, digamos, en la aceptación que usamos actualmente. Y España, en las fuentes latinas, se usaba para referirse, curiosamente, aunque esto puede resultar curioso, se usaba España en las fuentes latinas, en las fuentes de Asturias, para referirse al Emirato y Califato de Córdoba. Esto ya viene, pero de época visigoda, porque recordemos, se diferenciaba entre España y Galicia debido al reino suevo, tras la conquista del reino suevo por parte de Leovigildo, que decía ser pues rey de España, de Galicia y de Narbonense, recordemos. Para hablar de los emergentes reinos cristianos, por lo tanto, se usaba el término Giliquilla, que esto proviene del término Galicia, y se usaba para referirse pero a todo el reino de Asturias y León, aunque tenían también términos específicos para Álava y para Castilla. Por lo tanto, se usaba esa deformación de la palabra latina Galicia para referirse no solamente a lo que antes era la Galicia romana y visigoda, que era la actual Galicia y norte de Portugal, sino también para extenderlo sobre, pues eso, Asturias, Cantabria y demás. Los otros espacios diferenciados eran Pamplona, o la zona de, digamos, Baskonia, que tenían un término así similar derivado de Baskonia,
y Ifrania, que significa Francia, que incluía pues tanto también, o sea, no solamente la actual Francia, sino también los condados catalanes y Aragón. Y bueno, aquí para los que estáis viendo este episodio en vídeo, pues se ve el mapa de lo que era la península ibérica entre más o menos entre esos siglos, los siglos VIII, X, XI. Que se ve, pues como digo, toda Iliquía en el norte, Al-Ándalus al sur, hasta la cuenca del Ebro, hasta el valle medio del Ebro, por ahí Zaragoza y demás, y limitando con Tortosa, por la actual Cataluña. Y luego hay ahí, en medio, entre el Duero y el sistema central, hay una tierra que no está identificada. O bien porque no sabemos, desde las fuentes cristianas o de las fuentes andalusíes, si consideraban que ese territorio era parte suyo, o simplemente es que no tenían ningún nombre para esa área. La delimitación geográfica de Al-Ándalus y Iliquía, por lo tanto, no estaba clara, porque la frontera era difusa y había la tierra de nadie del Duero, que no parece que estuviera, como digo, incluido en ninguno de los términos. En este sentido, la cuenca del Duero es un agujero, una especie de agujero negro geográfico, y también político-social, porque no sabemos, sus habitantes no tienen una historia propia, porque no conservaron, digamos, unas fuentes escritas por ellos mismos, ni tampoco tenemos fuentes externas, es decir, de los cristianos del norte o de Al-Ándalus, que nos hablen específicamente de su historia. Por lo tanto, era una tierra de nadie, sí, pero no sin nadie. Eso es un matiz muy importante, porque antes se hablaba, como veremos ahora, de que se concebía a veces el Duero como un espacio totalmente despoblado donde no había absolutamente nadie, y eso es falso, ¿de acuerdo? Y además era una tierra de nadie, pero que estaba bajo la influencia generalmente del sur, es decir, de Al-Ándalus, pero también según la coyuntura y según de qué zona estemos hablando en según qué momento, estaba más influida por el norte, por los reinos cristianos del norte, por Asturias y León. Y bien, ahora pasemos al siguiente apartado, que yo creo que es de los más interesantes de este episodio extra, y es este repaso a la historiografía que habla de despoblación, que si repoblación o continuidad. Bien, los investigadores no han profundizado en el contexto previo a la conquista musulmana de la sociedad y poblamiento de la cuenca del Duero. Eso es importante tenerlo en cuenta porque, claro, esto nos limita también el conocer cómo era ese Duero alto medieval, porque tampoco sabemos el contexto anterior de cómo era el Duero en época visigoda, por ejemplo. Tenemos muy pocos datos, sobre todo porque se ha desarrollado muy poco la arqueología en esta zona, ¿no? Algunos historiadores han enfatizado la huida de los visigodos hacia el norte, por ejemplo, Sánchez Albornoz, García de Cortázar, mientras que otros añaden los pactos de sometimiento de los locales respecto a las autoridades musulmanas conquistadoras, como por ejemplo el historiador portugués Sousa Soares o Barbero y Vigil. Las consecuencias de la conquista musulmana pues han dado lugar a distintas interpretaciones para el Duero en específico, sobre qué pasaba ahí en esa tierra de nadie. Por ejemplo, para Torquato de Sousa Soares supuso la desorganización de las estructuras políticas y socioeconómicas. Es decir, se fueron al carajo las estructuras estatales visigodas que había ahí, ¿no? Luego, para Alexander Herculano, supuso la destrucción de ciudades y dispersión de la población en aldeas. Es decir, que sí, que quedaron ahí unos pequeños poblados, pero nada más. Tiene una visión bastante catastrofista. Este autor ya antiguo, por cierto, tiene una visión catastrofista de la conquista musulmana. Luego, para Iñaki Martín Viso, esto es un historiador actual, desaparecieron las estructuras estatales y el sistema tributario de un poder centralizado, y se desmantelaron las estructuras administrativas de la Iglesia. Es decir, desapareció tanto una estructura estatal como la estructura, digamos, la red episcopal eclesiástica. Para Belino de Jesús da Costa no hubo cambios en las dinámicas de población y la organización eclesiástica se mantuvo por parroquias. Es decir, para este autor considera que hubo pocos cambios en el Duero durante esta
estos siglos, ¿no? Al menos inicialmente por la conquista musulmana, estamos hablando aquí. Luego, Claudio Sánchez Albornoz, que ha tenido pues tanta influencia en la historiografía española, consideraba que la cuenca del Duero ya estaba poco poblada antes de la conquista musulmana y que luego ya directamente todo el mundo se fue, porque huyeron del norte o huyeron hacia el norte y demás. Es decir, tiene una visión, o sea, toma la palabra despoblación en el sentido más literal de la palabra, como si realmente esa tierra no hubiera absolutamente ni Dios. Cosa que sabemos ahora mismo que no es así. Luego, para citar otro historiador sobre su visión, tenemos a José María Mínguez Fernández, que defiende que los musulmanes no integraron el Duero en su dominio por el deterioro administrativo y socioeconómico del Duero ya desde época visigoda. Es decir, como no había ciudades relevantes, digamos, en la zona del Duero, en la cuenca del Duero, era muy difícil implantar ahí para los musulmanes sus estructuras estatales. Esto mismo, de hecho, les ocurrió a los visigodos para el caso de la Asturias y Cantabria transmontana, para Vasconia también. Y esto mismo les ocurrió a los musulmanes luego, también para esa área norteña, pero también en este caso los musulmanes no pudieron implantar un control firme sobre el Duero. Por esa misma decadencia de falta, digamos, de ciudades, desde las cuales las ciudades siempre han sido importantes para controlar luego todo el área del campo cercana, ¿no? ¿Y qué causas de la despoblación se citan? Despoblación en un sentido que puede diferir según el autor, pero bueno, ¿qué causas se citan, ¿no? Para hablar de una despoblación del Duero? Pues básicamente la revuelta bereber del 739 al 743, porque estos abandonaron muchos asentamientos suyos y sus guarniciones militares, aunque como veremos, siguieron habiendo comunidades de bereberes por ahí el Duero. Luego otra causa de la despoblación es la sequía que provocó hambruna y fue una de las causas de la emigración de esa población bereber, otra vez hacia el norte de África. Las aceifas y conquistas de Alfonso I de Asturias, aunque esto seguramente en las crónicas asturianas se exageró sus efectos. Y luego la epidemia de peste y revuelta gallega contra el dominio musulmán, pero estas tesis están defendidas por muy pocos. Básicamente hay dos interpretaciones sobre las consecuencias de la conquista musulmana en el poblamiento del Duero, que fueron pues un objeto de gran polémica historiográfica durante pues casi todo el siglo XX. Una tesis es la que se podía llamar la tesis del desierto del Duero, que viene a decir que hubo un vaciamiento demográfico total o casi total de la cuenca del Duero, es decir, que realmente no había absolutamente nadie ahí viviendo, y por lo tanto se formó una amplia frontera sin habitantes entre Al-Ándalus y el Reino de Asturias. Los estudios toponímicos y hallazgos arqueológicos llevaron a matizar con el tiempo esta postura, porque en la mitad sur del valle del Duero pues estuvo menos afectada y mantuvo bastantes comunidades rurales. Luego está la tesis de la desarticulación administrativa, que viene a decir que desaparecieron las estructuras estatales del reino visigodo y también desaparecieron las del efímero dominio omeya. La toponimia y arqueología no permite defender ya la tesis del desierto del Duero, la tesis esa del vaciamiento demográfico, y las crónicas tenían, pues, porque básicamente para justificar esa tesis se usaban las crónicas textuales, ¿no? Pero claro, es que las crónicas, tanto cristianas como andalusíes, tenían motivos políticos y jurídicos para exagerar la despoblación del Duero y defender su colonización e incorporación en el reino de Asturias y León. Hay divergencias, pero dentro de esta tesis de la desarticulación administrativa, es decir, de que desaparecieran las estructuras estatales, sobre el desmantelamiento de las ciudades, es decir, si pues siguieron existiendo ciudades o no. También ha sido muy debatido el concepto de repoblación por las interpretaciones de la palabra populare que se encuentra en las crónicas y documentos diplomáticos. Para historiadores de la tesis del desierto del Duero consistía en colonizar las tierras
del Duero que estaban vaciadas de población. Es decir, estaban colonizando tierras donde no había absolutamente nadie. Las estaban poniendo a trabajar. Pero para historiadores de la tesis de la desarticulación administrativa, suponía la organización política de una población existente e integración dentro de un reino cristiano. Es decir, se trataba de implantar ahí estructuras estatales donde antes no las había porque habían desaparecido al caer el Estado visigodo y el efímero dominio omeya sobre esta región del Duero. Hay también posiciones intermedias que consideran que se pudieron producir tanto colonizaciones de tierras yermas como la reorganización de las pocas poblaciones del Duero. ¿De acuerdo? Luego, dentro de la tesis del desierto demográfico, hay divergencias de opiniones sobre qué gentes colonizaron las tierras del Duero. Algunos historiadores portugueses decían que se instalaron mozárabes del sur porque tenían un interés nacionalista en negar que vinieran pobladores de Galicia, que obviamente muchos vinieron de Galicia. La mayoría, pero, postulaban que había pobladores de las montañas del norte y también mozárabes que emigraban del Andalus buscando, digamos, esa libertad religiosa, ¿no? Y luego, dentro de la tesis de la reorganización administrativa, la mayoría de autores acepta que hubo emigrantes del norte, aunque hay menos, hay menos que destacan el aporte poblacional de los mozárabes. Otros, como Iñaki Martín Viso, reducen al mínimo la llegada de nuevos pobladores al Duero. Es decir, muchos de estos historiadores de la tesis de la reorganización administrativa dan más importancia a la población autóctona que a los posibles recién llegados del norte o del sur que fueran mozárabes. Y luego, sobre la incidencia de las campañas de Almanzor, algunos historiadores hablan de una segunda despoblación demográfica, mientras que otros consideran que los territorios fueron incorporados al Califato de Córdoba durante un periodo, eso sí, muy breve. El debate de la organización social de los habitantes de la cuenca del Duero no surgió hasta que el debate en torno a la despoblación y repoblación quedó más o menos, digamos, zanjado en torno a los años 70, porque al final la que ganó fue la tesis de la reorganización administrativa y también posiciones intermedias, como he dicho. La desaparición del poder centralizado godo y omeya supuso la ruralización de la vida en la cuenca del Duero y la dispersión de sus habitantes en unas pocas aldeas aisladas, ¿no? Algunos historiadores sostienen que hubo bereberes que continuaron viviendo en la zona y la toponimia y otras fuentes también parecen sugerir que hubo población berebera aún ahí, aunque sin concretar cómo afectó eso a la organización social local de la zona del Duero o si se integraron con la población hispana. Aunque hay que decir que, por ejemplo, por los enterramientos de Pamplona sabemos que hubo mezcla entre habitantes de Baskonia, por ejemplo, y bereberes, con lo cual no sería para nada sorprendente que los bereberes, en mayor o menor medida, eso sí, pues se pudieran mezclar con la población local. Luego, Mínguez Fernández cree que se desarrolló una sociedad campesina comunal, un poco esto, una visión un poco hippie, ¿no?, de lo que pasó ahí. Pero fueron llegando luego colonizadores del norte que huían del creciente feudalismo en busca de más libertad, pero paradójicamente eso hizo más fácil la instauración de este tipo de digamos, ideas que ya venían del norte, del feudalismo, como ideas de familia restringida o de la propiedad y explotación privada de la tierra. Luego, otro historiador, Pastor Díaz de Garayo, formuló la teoría de que hubo crecimiento económico y demográfico, y eso produjo una mayor desigualdad y el nacimiento del feudalismo por causas internas. Martín Viso, sin embargo, cree que la población del Duero alto medieval se articulaba no en torno a aldeas campesinas, sino por, digamos, Castella. Eso mismo ya lo vimos, esa especie de fortificaciones, fueran fortificaciones artificiales o naturales, y además lugares elevados, altos, desde donde las élites locales administraban el territorio y competían entre sí para acaparar el liderazgo militar y recaudar tributos de las áreas colindantes. Por lo tanto, no aldeas campesinas en el llano, sino aldeas en zonas elevadas y con defensas más o menos decentes, ¿no?
La repoblación, pero entendida en cualquiera de sus formas, supuso un cambio en la organización social del Valle del Duero al instaurarse el feudalismo, según el autor de la tesis. Es decir, esto supuso la supeditación de la población local a la autoridad de reyes, condes y hermandades monásticas. Según Álvaro Carvajal y Martín Viso, no hubo un modelo de repoblación, sino que la reorganización administrativa que se produjo pues se adaptó a la realidad social previa. Es decir, no hubo un solo modelo de repoblación cristiana. Pero, como he dicho antes, hay que decir, sobre toda esta tesis de despoblación, repoblación y continuidad, que falta mucha más investigación arqueológica para cerrar debates historiográficos y así aportar también nuevas ideas en torno a la población y la sociedad que vivía en el Duero alto medieval, porque si no, será difícil descubrir más cosas sobre estas gentes que, como he dicho antes, no han dejado un legado, unos documentos escritos para conocer su historia. Bien, y ahora pasemos a otro apartado, que es sobre la historia política del Duero alto medieval, que, como he dicho antes, no sabemos demasiadas cosas sobre el Duero en esta época, pero bueno, en base a las crónicas también y a otro tipo de documentos, se puede saber algunas cosas, ¿no? Algunas cosillas. Por ejemplo, Musa ibn Nusair y Tariq ibn Ziyad conquistaron la submeseta norte y asentaron población bereber, como he dicho antes. La revuelta bereber del 739 al 743 y la sequía de la década siguiente provocaron, sin embargo, el fin del dominio omeya sobre el Duero. Aunque, como he dicho, siguió existiendo una comunidad bereber en esa zona. Más reducida, eso sí. No hay noticias, pero del sur del Duero, desde la revuelta bereber hasta el siglo X, pero sí sabemos que los valles del Bouga y Mondego en Portugal, situados en torno a la ciudad de Coimbra y de Viseu, fueron atacados por los emires de Córdoba. Lo que pasa es que no sabemos si los emires lograron imponer su autoridad o quiénes fueron sus enemigos, si las élites locales, quizás musulmanas, ¿no? O qué. Pero vamos, que desde Córdoba consideraban que eso era parte de su emirato y por eso atacaron esa zona. Luego, en la década del 860 y 870, el reino de Asturias incorporó el norte de Portugal, ya que se mencionan las conquistas de Oporto, Lamego, Viseu y Coimbra, y la fundación del condado portucalense y de Coimbra. Por lo tanto, el norte de Portugal fue la primera área de expansión hacia el Duero, digamos, del reino de Asturias. Luego, en el año 912, ya con el reino de León, los condes del reino de León avanzaron con las colonizaciones del Duero, con la integración de Roa, Osma, San Esteban de Gormaz, entre otras poblaciones. Es posible que también incorporaran, pues, como digo, otras poblaciones del sur del Duero o establecieran ya alianzas con las élites locales. Porque en la campaña de Abderramán III del 939, este atacó pueblos de los ríos Cega y Eresma, que son afluentes del Duero, que, como digo, pues pudieron ser aliados de los norteños. Luego el rey Ramiro II de León conquistó el valle de Tormes y Duratón tras el fracaso califal del 939 y repobló Salamanca, Ledesma, Sepúlveda, entre otras poblaciones. Sin embargo, tras el fracaso de esa estrategia de Abderramán III de convocar un gran ejército desde Córdoba, pues se cambió la estrategia militar para dar más protagonismo a la iniciativa de los que gobernaban las marcas fronterizas del Andaluz. Y por lo tanto, Abderramán III ordenó a su general Galip la reconstrucción de las murallas de Medinaceli para contener el avance cristiano y castellano, en este caso, en torno a Soria. Entre los años 977 y 989, las repoblaciones del Reino de León fueron revertidas totalmente por las devastadoras campañas de Almanzor, el dictador, básicamente el amo y señor de Al-Ándalus. Y este anexó muchas poblaciones del Duero al califato de Córdoba. Eso sí, las referencias a repetidos ataques sobre unas mismas poblaciones sugiere que era difícil mantener el control efectivo andalusí sobre el Duero, es decir, que no podían mantener tropas ahí y que dependían un poco también de si acataban o no
los locales, las élites locales, su lealtad, si eran leales y se sometían realmente. Y como hubo muchas tradiciones, muchos cambios de alianza, pues tenían que volver a atacar estos mismos poblados del Duero. Por virtud, pero, de sus alianzas con el califa Sulaimán, el condado de Castilla recuperó algunas plazas en torno al año 1011. Fernando I de León y Castilla fue, pero, quien conquistó definitivamente zonas del sur del Duero de manos de las taifas de Badajoz y Toledo, y destacan sobre todo la incorporación definitiva de Lamego, Viseu y Coimbra. Finalmente, Alfonso VI de León conquistó toda la parte central del Duero. Antes de conquistar Toledo en el 1085. Medinaceli pudo haber pertenecido a la taifa de Albarracín, pero fue conquistada luego en el 1104, aprovechándose del avance almorávide sobre la taifa de Albarracín. Bien, y ahora que hemos hecho este breve repaso sobre la historia política del Duero alto medieval, toca hablar sobre la sociedad del Duero alto medieval, entre esos siglos del 8 al 11. Primero hablemos un poco del contexto, de lo poco que sabemos o lo que podamos intuir también que pasaba en la cuenca del Duero antes de la conquista musulmana, es decir, en época tardoantigua con los visigodos y a finales del Imperio Romano. Ya desde época romano bajo imperial, la cuenca del Duero pues no tenía ciudades de gran entidad, siempre fue una zona poco poblada, y su poblamiento estaba disperso en amplios latifundos administrados desde villae, desde las villas romanas. Muchos campesinos vivían en castros y castella, y luego las villas romanas se transformaron en lo que serían como aldeas medievales. Esto ya lo comento en el episodio 14, Intermedio Ostrogodo, si no me equivoco. Pervivió el sistema latifundista con campesinado dependiente de un aristócrata, pero surgieron muchas comunidades campesinas autónomas. Es decir, se fue un poco perdiendo la figura esta del patrón, del gran latifundista, ¿no? Es difícil hacer un seguimiento arqueológico de estas poblaciones altomedievales tras la desaparición de las villas romanas, porque no se han hecho suficientes tampoco esfuerzos arqueológicos, como he comentado un poco antes. Sí que el análisis de las cerámicas permite concluir que no se produjo una arabización de la población del Duero hasta la segunda mitad del siglo IX y que los primeros 150 años de dominio e influencia árabe produjeron pocos cambios significativos en la cultura material, poblamiento y economía. Es decir, esta tierra de nadie del Duero estaba influida sobre todo por Al-Ándalus, pero tardó su tiempo, como pasó también en el resto de Al-Ándalus, o sea, dicho sea de paso, ¿no? Pero sí, con el tiempo se fue arabizando un poco la población, al menos parcialmente. A nivel político, pero sí que se produjo la desarticulación administrativa del territorio del Duero a partir del 740, al no establecer la autoridad andalusí un sistema tributario, al mantener ese sistema tributario y al venirse abajo la administración eclesiástica a nivel local. En el siglo XII, un geógrafo ceutí describía, por ejemplo, Ávila y Segovia no como ciudades, sino como un conjunto de aldeas mal organizados, ¿no? Un poco, o sea, que no lo describía como una ciudad realmente. Esto para un poco, vale que lo hacía desde el punto de vista de alguien del siglo XII. Pero esto nos da una idea de que sí, que incluso actuales capitales de provincia como Ávila y Segovia en esa época, en la época del Duero alto medieval, pues no podían apenas ser consideradas como ciudades. Como he comentado antes, como había pasado con el reino visigodo en el norte de España, la falta de urbes en el Valle del Duero impidió la instauración de la estructura administrativa andalusí y los emires y califas se limitaron a enviar expediciones militares periódicas para capturar botín e impedir sobre todo el asentamiento de los poderes cristianos norteños, es decir, de evitar la expansión de esos reinos cristianos del norte. Tras convertirse en una tierra de nadie, en los latifundios, el propietario se convirtió en la autoridad local, mientras que las comunidades campesinas autónomas siguieron sin
sin muchos cambios, ¿no? En las ciudades, o más bien pueblos un poco grandes relativamente del Duero, la evidencia toponímica y genética sugiere que parte de las comunidades bereberes siguieron viviendo ahí a pesar del derrumbamiento de la autoridad omeya. Por ejemplo, en Segovia existía una mezquita en el siglo X. En Coimbra la élite era el clan bereber de los Banu-Danis. Y en Ávila se aprecia la arabización de la población. Por lo tanto, como digo, toda la zona de la cuenca del Duero, en esa época, en esos primeros siglos de dominio andalusí, a pesar de no estar controlado el territorio por el Emirato de Córdoba, sí que era pues una zona bajo la influencia cultural andalusí. Cultural y seguramente también política. En esa época de hegemonía del Andalus, lo normal es pensar de que sí, que se formaron también alianzas políticas con esa población. Por ejemplo, con la Toledo andalusí, con la que seguramente, aunque no lo sabemos del cierto, mantuvieron lazos políticos. Pero bueno, esos son temas historiográficos que tienen también difícil solución porque nos faltan fuentes, ¿no? Luego, las comunidades campesinas solían presentar un mismo modelo de asentamiento con hábitats de materiales perecederos, silos para almacenar las cosechas, una iglesia o ermita como lugar de culto y a veces una altaya para controlar un poco la zona. Se sacaba provecho de las tierras comunales, en especial para la trashumancia. Luego también había Castella, que servían como fortalezas mayores a los castros que permitían dar refugio a las aldeas cercanas del llano y explotar económicamente las áreas vecinas. Claro, quien poseía un Castella, una aldea, digamos, un poco con sus fortificaciones, en un lugar elevado, bien defendida un poco, pues eso permitía tener un poder económico y militar sobre las zonas cercanas. Por eso, según postula Chris Wickman, y otros historiadores, las comunidades campesinas autónomas desarrollaron una jerarquización social con el tiempo debido a una creciente desigualdad económica. De ahí, por ejemplo, surgirían figuras similares a los infanzones de Castilla, la élite campesina militarizada de Castilla. En el sur del condado de Castilla la ganadería predominaba sobre la agricultura, y esto es importante, porque una sociedad más ganadera que agrícola, que trabajaba al campo, pues suele tener esa tendencia más a ser guerrera, a usar jinetes, a usar caballos para la guerra, etc. Iván Pérez, el autor de la tesis, cree que se desarrollaron conflictos entre las élites locales del sur del Duero para obtener nuevas tierras agrícolas y pastos, en un contexto, esto sí, de crecimiento demográfico debido al llamado periodo cálido medieval, que fue una época en que subieron las temperaturas, se produjeron más frecuentemente lluvias. Esto se considera entre los años 900 y 1300, es decir, por este cambio climático se produjo a finales de lo que se considera el periodo alto medieval, se empezó a producir en Europa un crecimiento demográfico. Y claro, eso significaba, como digo, que se tenían que o mejorar las técnicas agrícolas y la explotación de las tierras, o bien buscar nuevas tierras sin explotar y pastos. También llegaron nuevos pobladores del norte o del sur también, pero Pérez cree que la norma fue la población de nuevos espacios por el crecimiento demográfico propio del Duero. Es cierto que en el Duero alto medieval, cuando era tierra de nadie, no se formaron entidades políticas más complejas, no se desarrollaron estados, como por ejemplo sí que ocurrió en Pamplona, por esa falta de desarrollo de las ciudades y de falta de desarrollo de un sistema impositivo y militar. Durante la expansión del reino de Asturias-León y sus condados, estos usaron tanto la estrategia de reconocer, estos reinos cristianos usaron tanto la estrategia de reconocer el estatus de señorío del líder local, es decir, reconocer su posición local prominente, ¿no? E integrarlo en la estructura del reino. Como también, pero, existía la estrategia de encomendar a familias destacadas del norte
la reorganización de asentamientos del Duero. Por lo tanto, había pues tanto alianzas como colonizaciones ya directamente con élites del norte peninsular. El rey legitimaba la propiedad de las tierras de los autóctonos y la apropiación de nuevas tierras no roturadas, obtenidas mediante lo que se conoce como presura, de los aristócratas y campesinos, ya fueran autóctonos o que vinieran como nuevos pobladores. Joan Pérez define así este proceso como la feudalización del sur del Duero. A medida que fue incorporándose, es decir, a medida que fueron implantándose las estructuras estatales del reino de Asturias y León. Los valles portugueses del Bouga y Mondego, por otro lado, tuvieron sus propias particularidades porque se integraron en el reino de Asturias y León antes que el resto de territorios del Duero, del sur del Duero. En Coimbra y su entorno, por ejemplo, había una población numerosa y la onomástica revela una arabización de la población cristiana, al menos parcialmente, y seguía viviendo población musulmana incluso después de la conquista asturiana en el 878. Por lo tanto, se ve, por ejemplo, en la onomástica, encontró que más de un tercio de la población de en torno a Coimbra tenía nombres árabes, a pesar de que por los enterramientos se ha visto que la población era en su gran mayoría cristiana. Es decir, se produjo una arabización, pero sin por ello producirse una islamización. Y luego, para citar otra ciudad de la zona, la ciudad portuguesa de Sella, en la ciudad portuguesa de Sella, sus élites consiguieron consolidar su poder sobre áreas cercanas y establecer una red de fortificaciones antes de que su autoridad fuera reconocida por el monarca del norte. Es decir, ya había, pues en el caso de Sella, ya se había expandido y había consolidado, digamos, una influencia en su zona cercana. Luego tenemos poca información de las tierras entre el río Duero y el sistema central, pero como he dicho, se ha observado una arabización de la población y se sabe, pero también que convivían personas de distintos credos, aunque mayoritariamente, como he dicho, la población era cristiana. La iglesia desapareció, pero en gran medida, la estructura jerárquica eclesiástica, aunque no del todo. Es poco creíble que desapareciera ahí completamente. Lo que pasa es que las fuentes asturleonesas aplicaron, digamos, un damnatio memoriae, esto de borrar la memoria histórica del pasado, a los pocos obispos del sur y, digamos, a los clérigos del sur del Duero por su colaboracionismo con los andalusíes. Claro, sabemos que en muchas partes de Al-Ándalus, la Iglesia Católica no tuvo problemas en colaborar con el poder de los omeyas, aunque fueran musulmanes. Y claro, esto, en base a las construcciones ideológicas y a las ideas de legitimación de la monarquía asturleonesa, esa idea de, por ejemplo, ese ideal neogótico de recuperar los territorios cristianos conquistados por los musulmanes y demás, pues claro, no quedaba bien en esa memoria, en ese relato y en ese discurso político, no quedaba bien que hubiera obispos que colaborasen en el sur con el poder omeya, con lo cual, pues simplemente los borraron de la historia, digamos. Y bueno, a lo largo de los siglos X y XI, a la población cristiana autóctona arabizada y a los asentamientos bereberes que pudiera haber ahí, pues se sumaron mozárabes de más al sur, cristianos del norte y nueva población musulmana de distinto origen. Luego, finalmente, para estudiar la sociedad del Duero alto medieval es interesante el Fuero de Sepúlveda del 1076, que concedió a Alfonso VI de León. Es que es el único documento que nos permite estudiar la tradición jurídica del sur del Duero alto medieval. En él se evidencia que Sepúlveda y la región en su conjunto servía de amparo para criminales que se refugiaban en ella para huir de la justicia, tanto fuera justicia de Al-Ándalus como de los reinos cristianos del norte. Por lo tanto,
Y esto se evidencia, ¿por qué? Porque se les eximía a la población local la responsabilidad de delitos cometidos con anterioridad. A cambio de su vasallaje, reconoció a los sepúlvedanos su propiedad de la tierra y se les eximía del portazgo, que es un impuesto indirecto sobre el tránsito de bienes, para así un poco promover el papel de Sepúlveda como intermediario entre el norte y Al-Ándalus, por sus contactos comerciales entre ambos. Tuvo que hacer, por lo tanto, el rey Alfonso VI importantes y generosas concesiones para integrar Sepúlveda en el Reino de León. Así pues, lo que ocurrió a partir del siglo XI fue la integración política de los territorios del sur del Duero por los reinos norteños, el refuerzo de la élite autóctona gracias al apoyo de los aristócratas del norte y a la legitimación que tenían gracias al monarca, y la feudalización del sistema administrativo preexistente. Por lo tanto, como digo, en ese siglo XI fue cuando se empezó a integrar toda la población del sur del Duero en los reinos cristianos del norte. Bien, y para terminar, antes de las conclusiones, hay que hablar de las aceifas, es decir, de las expediciones militares en la cuenca del Duero. Porque hubo muchas expediciones militares musulmanas y cristianas que pasaron por el sur del Duero entre los siglos VIII y XI. El objetivo de las aceifas era múltiple. Por un lado, tomar botín para el enriquecimiento personal de los militares y para el Estado, capturar cautivos para vender como esclavos o para intercambiar también por prisioneros del propio bando. Es decir, yo te robo, por ejemplo, yo te capturo prisioneros cristianos para que tú me devuelvas prisioneros musulmanes. Y también para frenar el avance del bando contrario. Y aquí me estoy refiriendo al avance cristiano. Porque Al-Ándalus veía como poco a poco los cristianos iban ganando influencia y eso no les gustaba. En el siglo VIII hubo pocas aceifas porque, claro, el poder del Valiato y luego el Emirato de Córdoba aún tenía que desarrollarse, aún estaba muy débil, ¿no? Y al norte, pues no existía realmente una amenaza política seria. Había ahí un naciente reino de Asturias, pero que aún era muy poca cosa, no representaba realmente ningún peligro. Y además, entre el reino de Asturias y el Emirato de Córdoba, había esa gran tierra de nadie del Duero, por lo tanto, no tenía sentido preocuparse por algo tan al norte, ¿no? De las pocas aceifas, pero que hubo en el siglo VIII, todas fueron musulmanas, excepto por una del rey Alfonso II de Asturias para saquear Lisboa en el 798. Luego en el siglo IX ya la cosa se fue animando porque claro, por un lado el Emirato de Córdoba fue ganando poder, se fue desarrollando más, y lo mismo pasó también con el Reino de Asturias, que también fue ganando ahí influencia y poder. A partir de la segunda mitad del siglo IX, los cristianos fueron los que tomaron más la ofensiva, los que tenían más la iniciativa ante la creciente pérdida de control de los omeyas de Córdoba sobre Al-Ándalus. Porque en esa segunda mitad del siglo IX, hasta la llegada de Abderramán III, en el 912, si no me equivoco, el Emirato de Córdoba prácticamente restringía su autoridad, o sea, los omeyas de Córdoba restringieron su autoridad en Córdoba y poco más. Perdieron su poder, su control sobre el resto de Al-Ándalus con el tiempo. Fueron apareciendo ahí, emergiendo líderes locales que, digamos, precedieron un poco luego lo que pasó con las taifas. Que cada uno se fue ahí por su lado y montó su chiringuito ahí en su provincia, ¿no? Los musulmanes se repusieron progresivamente gracias, como he dicho, a la destreza del emir y luego el califa Abderramán III, y a partir de la década del 930 las aceifas musulmanas y cristianas se volvieron casi anuales. O sea, en el siglo X se volvió una locura esto de las aceifas, se hacían constantemente entre musulmanes y cristianos, y alcanzaron su punto álgido ante las devastadoras campañas de Almanzor y su hijo Abd al-Malik al-Muzáfar, que ahí ya el poder, o sea, a partir de Al-Hakam, de finales de Abderramán III, pero sobre todo con Al-Hakam II y luego Almanzor y Abd al-Malik al-Muzáfar, o sea,
la hegemonía andalusí sobre los reinos cristianos del norte era brutal. Tenían prácticamente los reinos del norte en esa época eran estados satélite, estados vasallos del norte. Y los andalusíes hacían lo que quisieran con los reinos cristianos. Y por eso se produjeron tantas campañas, pero claro, eso generó una de conflictos, una de odio, una de todo, que luego, vamos, cuando el califato de Córdoba se empezó a desmoronar, luego los cristianos devolvieron el golpe. Claro, luego debido, como he dicho, a la caída del califato de Córdoba con la fin del Al-Ándalus, los cristianos fueron los protagonistas absolutos de las aceifas a partir de en torno al año 1030 hasta producirse la conquista de Toledo en el 1085. Es decir, hasta la llegada luego de los almohades y luego almorávides, los cristianos eran los únicos que lanzaban campañas militares porque los reinos de taifas no podían hacer nada más y solamente básicamente se dedicaban a guerrear entre sí mismos y ya está. Iván Pérez contabilizó 173 aceifas en total, que pasaron por el sur del Duero. Casi un 70% de estas eran musulmanas y poco más de un 30% cristianas, lo que confirma lo que ya sabíamos, confirma la hegemonía musulmana frente a los cristianos hasta bien entrado luego el siglo XI. Sin embargo, hay que tener en cuenta que él solamente contabiliza las del sur del Duero, no del norte, que fue el área de expansión principal para el reino de Asturias y León. Además de que las crónicas asturianas no nos dan tanta información sobre expediciones militares, con lo cual pudieron producirse más de las que las crónicas nos están contando. Pero bueno, en todo caso, como digo, se refleja que obviamente en este periodo entre el siglo VIII hasta bien entrado, o sea, hasta el X-XI, había un predominio, una hegemonía musulmana sobre los cristianos, algo que ya sabíamos. Y aquí en este gráfico, que para los que veis el vídeo, se ve perfectamente pues el número de aceifas, como fue creciendo con el tiempo, llegando el pico entre los años 951 y el año 1000. Y también se ve como, por ejemplo, claro, en momentos en que en Al-Ándalus el poder estaba débil, como por ejemplo esa crisis en la segunda mitad del siglo IX del Emirato de Córdoba, o luego al desmoronarse el califato de Córdoba, pues se ve cómo aumentan las aceifas cristianas respecto a las musulmanas. Y luego a la inversa. Cuando en Al-Ándalus había estabilidad y en cambio los reinos cristianos estaban divididos, pues las aceifas musulmanas, vamos, se hacían ahí a tope casi anuales. Y bien, pues ¿qué concluimos de todos estos apartados que he repasado a lo largo de este episodio extra? Primero, una idea muy importante es que la tesis del desierto del Duero y de la despoblación, del vaciamiento ese demográfico, está desfasada y superada. Esto es importante porque aún está bastante un poco en el imaginario colectivo esta idea de que realmente era una tierra de nadie y sin nadie. Cosa que es falsa. Luego en el sur del Duero había un vacío de poder, esto es cierto, no existía ningún poder centralizado y era una zona que entre los siglos VIII y X estaba sobre todo bajo la influencia cultural y política de Al-Ándalus. En la concepción cristiana y musulmana, la cuenca del Duero era una tierra de nadie. Por falta de fuentes que hablasen sobre ello, sus habitantes son una sociedad, digamos, ahistórica, hasta ser integrados luego en los reinos cristianos en el siglo XI. Al estar situados en la frontera, a partir del siglo XI-XII, se llamó la región Extremadura, hasta que fue bajando lo que se conoce como Extremadura, que significa pues tierra de la frontera, más al sur, hasta la actual, por ejemplo, la Extremadura portuguesa o la Extremadura de España, ¿no? Otra idea importante es que la conquista musulmana no produjo un cambio demográfico o económico en el Duero, pero sí uno político, que es el alejamiento del Duero respecto al centro de poder, porque claro, el centro de poder pasó de Toledo, que está pues muy cerca de la cuenca del Duero, hasta Córdoba, y luego la llegada a sus pocas ciudades de gobernantes bereberes, que posiblemente se aliaron también con la aristocracia local.
Luego, tras la revuelta bereber del 739 y 743, la cuenca del Duero dejó de estar bajo un poder estatal y se formaron pueblos y comunidades campesinas autónomas influidas más por los andalusíes que por los cristianos del norte. Se arabizó bastante la población sin que, pero, se produjese una islamización. La mayoría de la población siguió siendo cristiana, pero, eso sí, la presencia de la población bereber siguió siendo notable. Siguieron habiendo asentamientos bereberes que tenían una importante influencia, sobre todo política. En los castros y las aldeas, con el tiempo, gradualmente, se produjo un proceso de jerarquización interna y, por tanto, apareció una clase social diferenciada, más rica y especializada en la guerra contra otras comunidades de la zona o aliándose con los musulmanes o los cristianos en sus aceifas para conseguir botín. Luego, con las conquistas leonesas y castellanas, estas comunidades se integraron en las estructuras feudales de estos reinos y sus élites se asimilaron con los aristócratas repobladores, es decir, se produjeron también tanto alianzas políticas como matrimoniales entre las élites autóctonas del Duero como entre los aristócratas que fueron llegando como élites dirigentes del norte. Así se confirmó y reforzó la posición social privilegiada de las élites autóctonas y se fundaron nuevas poblaciones con población autóctona y emigrada, ya fuera emigrada del norte, o también población mozárabe del sur. Los fueros integraron los pueblos en los reinos cristianos respetando parte de las costumbres y leyes consuetudinarias locales. Como se ha visto en el caso del fuero de Sepúlveda, que como hemos visto, pues el rey Alfonso VI de León tuvo que hacer numerosas concesiones para integrar Sepúlveda en su reino. Y luego, finalmente, 2/3 de las aceifas que pasaron por el sur del Duero fueron llevadas a cabo por los andalusíes, lo que demuestra su iniciativa en estas ofensivas, porque estaban en una posición claramente hegemónica a nivel político, militar y económico. Desconocemos los conflictos entre la población autóctona, pero se mencionan conflictos entre la población del Valle del Riaza y Guadalajara, que desembocaba en robo de ganado y captura de rehenes. Por lo tanto, de forma un poco indirecta, conocemos que sí, que hubo conflictos entre las élites del Duero antes de que se implantase ahí cualquier tipo de autoridad estatal. Por lo tanto, fue una tierra de nadie, pero no sin nadie. Había gente ahí viviendo, pero lo que pasa es que por la falta de fuentes conocemos muy poco sobre estas gentes. Así que esto es todo por este episodio extra. Muchas gracias por escucharme. Recuerda que puedes convertirte en mecenas en Patreon, en patreon.com/lahistoriahispana, así apoyarme en esto de hacer contenido extra y los episodios obviamente de la serie principal y todo el contenido que publico, vaya. Esto si lo estás viendo, este episodio extra, un año después que los mecenas que tienen acceso anticipado de un año a estos episodios. Luego puedes visitar la página web y tienda lahistoriahispana.com, así puedes consultar los guiones, las fuentes bibliográficas que uso, contactarme, hacerme un donativo, lo que quieras, vaya. Y luego, nada más, solamente animarte a seguirme en redes sociales para más contenido. Estoy, por ejemplo, en TikTok, Instagram, Facebook, solo tienes que buscar @lahistoriahispana, o en Twitter, que estoy como @historia es decir, historia X hispana. Así que nada más, espero que hayas disfrutado mucho de este episodio extra sobre la misteriosa Tierra del Duero en época alto medieval. Así que gracias por escucharme y hasta pronto.